En toda época de decadencia espiritual aparecen caminos que prometen llegar a la cima sin recorrer la montaña. El ser humano, cansado de la disciplina, seducido por la inmediatez, comienza a buscar atajos para conquistar aquello que únicamente puede edificarse mediante la transformación interior. Así nacen las falsas promesas de iluminación instantánea. Entre ellas ocupa un lugar privilegiado el mito de las llamadas plantas de poder. Su sola denominación constituye ya una afirmación discutible, no porque las plantas carezcan de propiedades extraordinarias, sino porque el verdadero poder jamás puede depositarse dentro de un organismo vegetal. El poder pertenece al ser humano cuando ha logrado gobernarse a sí mismo. Todo lo demás pertenece al ámbito de la experiencia, nunca al de la realización. Durante las últimas décadas, se ha difundido la idea de que determinadas sustancias pueden abrir las puertas de la conciencia superior. Miles de personas viajan largas distancias convencidas de que bastan unas cuantas horas de experiencia visionaria para alcanzar aquello que los grandes sabios cultivaron durante toda una existencia. La promesa resulta irresistible: ver lo invisible, escuchar lo sagrado, hablar con los dioses, despertar la conciencia, iluminarse. Sin embargo, toda promesa extraordinaria merece una pregunta sencilla. Si la iluminación pudiera beberse en una taza, ¿por qué los grandes sabios dedicaron décadas enteras a disciplinar su mente? Los auténticos maestros del espíritu jamás enseñaron que la libertad pudiera ingerirse. Enseñaron exactamente lo contrario. La libertad exige vencer los impulsos, purificar la conducta, ordenar el pensamiento, dominar las emociones y aprender a observar la realidad sin deformarla mediante el deseo. La conciencia no se recibe, se conquista. Existe una diferencia profunda entre experimentar estados alterados de percepción y desarrollar una conciencia superior. Ambas realidades suelen confundirse porque desde el exterior parecen similares. Sin embargo, pertenecen a dimensiones completamente distintas. Un relámpago ilumina el paisaje durante un instante. El amanecer, en cambio, transforma el mundo entero. Las experiencias inducidas pueden producir imágenes sorprendentes, emociones intensas o una sensación de unidad difícil de describir. Todo ello puede ser significativo para algunas personas, pero una experiencia, por intensa que sea, no equivale a una transformación permanente del carácter. El criterio decisivo no es lo que alguien ve durante unas horas, sino la persona en la que se convierte cuando el efecto termina. La verdadera evolución interior puede reconocerse por sus frutos: mayor serenidad, mayor dominio propio, mayor lucidez, mayor responsabilidad, mayor compasión, mayor coherencia. Si estos atributos no aparecen, las visiones, por extraordinarias que parezcan, terminan siendo solamente recuerdos fascinantes. Uno de los mayores peligros consiste en confundir intensidad con profundidad. La mente humana suele interpretar aquello que conmueve como si también revelara una verdad absoluta. Sin embargo, emoción y conocimiento no son sinónimos. Una experiencia puede sentirse inmensa y aún así conducir a interpretaciones erróneas. La intensidad psicológica no garantiza autenticidad espiritual. La historia demuestra que innumerables personas regresan convencidas de haber descubierto el sentido del universo. Pasan algunos meses. Después necesitan repetir la experiencia. Más tarde otra. Luego, otra más. El supuesto camino hacia la libertad termina convirtiéndose en una nueva dependencia. Aquello que prometía liberar comienza a exigir repetición. Y todo aquello que exige repetición para sostener una identidad termina convirtiéndose en una forma de esclavitud. La verdadera libertad jamás crea dependencia. Otro riesgo menos evidente aparece cuando el individuo comienza a otorgar autoridad absoluta a todo aquello que percibe bajo un estado alterado de conciencia. Imágenes, voces, símbolos o sensaciones pueden adquirir un significado definitivo sin haber pasado por el discernimiento. En lugar de fortalecer el criterio, la persona puede delegarlo en la experiencia misma. La fascinación sustituye al juicio. El conocimiento del anáhuac enseña una lección distinta. El mayor templo jamás fue construido con piedra. Es la conciencia. El mayor sacrificio nunca consistió en derramar sangre. Consiste en abandonar el ego. La mayor batalla nunca ocurrió entre ejércitos. Ocurre cada día dentro del ser humano. El auténtico guerrero no busca escapar de la realidad,
Busca verla tal como es. No persigue estados extraordinarios. Construye una presencia extraordinaria. No colecciona experiencias místicas. Forja un carácter capaz de sostener la verdad. La disciplina posee una virtud que ningún atajo puede ofrecer. Transforma al individuo desde sus cimientos. Cada acto consciente reorganiza la mente. Cada palabra íntegra fortalece el espíritu. Cada impulso dominado amplía la libertad. Cada responsabilidad asumida incrementa la fuerza interior. Este es el sendero silencioso. No produce espectáculos. No promete milagros. No ofrece iluminación en un fin de semana. Sin embargo, construye algo infinitamente más valioso. Un ser humano que ya no necesita aparentar haber despertado porque vive despierto. Las civilizaciones del Anáhuac comprendieron que la expansión de la conciencia no era un accidente químico, sino el resultado de una vida ordenada conforme a principios superiores. La observación de la naturaleza, la disciplina del cuerpo, el cultivo de la palabra verdadera, el servicio a la comunidad y el dominio de sí constituían las auténticas herramientas del desarrollo interior. El conocimiento no descendía sobre quien lo buscaba con desesperación. Aparecía cuando el buscador se volvía digno de recibirlo. Algunas personas, sin duda, describen vivencias profundamente significativas. La verdadera confusión surge cuando esas experiencias se presentan como equivalentes a la iluminación o como sustituto del trabajo interior. Una cosa es abrir una ventana por un instante. Otra muy distinta es construir una casa donde pueda habitar la conciencia. La iluminación no acontece porque alguien vea más imágenes. Ocurre cuando necesita menos ilusiones. No consiste en viajar hacia mundos invisibles. Consiste en aprender a vivir con absoluta lucidez en este, porque el despertar no comienza cuando cambian las percepciones. Comienza cuando cambia el ser, y ninguna sustancia puede realizar por nosotros la obra silenciosa del autodominio, la responsabilidad y la transformación consciente. Ese trabajo pertenece únicamente al hombre y a la mujer, que deciden convertirse, día tras día, en arquitectos de su propio espíritu. Suscríbete a nuestro canal. Gracias.